estado pensando como en estudiar la Biblia. Y si me vuelvo loco, por ahí dicen que el que estudia mucho la Biblia se puede volver loco. Yo no quiero quedar loco. ¿Será que la estudio o no la estudio? Estudiémosla. La otra es que este libro está bastante grande, está extenso. ¿Y por dónde inicio? He escuchado decir que por el Viejo Testamento, el Nuevo Testamento. ¿Cómo es esto? Y yo lo voy a hacer en orden, cronológicamente, ¿no? Vamos a ir a la Biblia, a ver si sí es así. A ver, libro del Génesis, libro de la creación, capítulo 1, versículo 3. Dios vio que la luz era buena. En el primer día Dios está hablando de la luz. ¡Ay, qué hermoso! Dios continúa en su segundo día de la creación. Luego del versículo 13 al versículo 14, Dios está creando el tercer día. Ya estoy entendiendo. Luego viene la creación del cuarto día, del versículo 14 al 19. ¿Cómo es esto? Dios dice que se hicieron las lumbreras, el sol y la luna, para que alumbrasen el día. No entiendo este libro. ¿Cómo así que en el primer día Dios dijo sea la luz y había luz en el primer día? ¿Y cómo es que en el cuarto día Dios apenas está haciendo las lumbreras, el sol y la luna? ¿Cómo que? ¿Cómo que es mentira? ¿Será que yo no entiendo? Este libro no es como tan explícito, no lo entiendo de una manera precisa y concisa. Nunca digas, es difícil, no puedo, no lo voy a lograr. Hoy con la ayuda de nuestro gran poderoso Dios lo vamos a lograr y vamos a ver cuál es la manera correcta para comprender la Biblia. Cómo debo de iniciar el estudio de la Biblia de una manera correcta. Vamos a ello y sean todos bienvenidos. Ok, ¿cómo inicio a estudiar la Biblia de una manera correcta? Hoy lo vamos a aprender de una manera clara, precisa y concisa. Vamos a ser explícitos con esta enseñanza. Lo primero que tenemos que entender es que la Biblia no es un libro cronológico. La Biblia es temática. Y ya habiendo entendido que la Biblia tiene un contenido temático y no cronológico, el día de hoy nos vamos a dedicar a buscar ese tema que me lleva a la perfecta comprensión de la Escritura. ¿Ok? Segundo punto y sumamente importante. Cuando nos referimos al término Biblia, no nos estamos refiriendo a un único libro, sino que nos estamos refiriendo a un conjunto de 66 libros. Estos 66 libros conforman lo que conocemos como Biblia, de ahí el término Biblia. 66 libros conforman la Biblia y tiene una división. La primera división está compuesta por 39 libros y se llama Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento está conformado por 27 libros y recibe el nombre de Nuevo Testamento. La idea del día de hoy es que entendamos esto de una manera clara, precisa y concisa. Esto es algo explícito. Y de esa manera vamos a ver que Dios nos presenta una enseñanza explícita, clara, para que nosotros podamos entender lo que Él tiene para nosotros. Cuando iniciamos el estudio de la Biblia por primera vez, lo más probable es que nos vayamos al Antiguo Testamento. Error. ¿Por qué no debemos ir al Antiguo Testamento? ¿Y por qué sí al Nuevo Testamento?
Porque el Nuevo Testamento es más explícito, mientras que el Antiguo Testamento es menos explícito. Esto es tácito. Lo tácito es lo que no es bien claro y lo explícito es lo contrario de lo tácito. ¿Ok? La Biblia dice que Dios nos ha hablado en otro tiempo por medio de sus profetas. Dios nos ha hablado. Pero hoy Dios nos está hablando por medio de nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento de una manera clara, precisa y concisa, de una manera explícita. Por esta razón, debemos de iniciar el estudio de la Biblia por el Nuevo Testamento y no por el Antiguo Testamento. Aclaro, no es que no podamos estudiar el Antiguo Testamento. Segunda aclaración, no es que el Nuevo Testamento esté aislado del Antiguo Testamento, no. Tenemos que estudiarlo todo, pero como nos vamos a iniciar en el estudio de la Biblia, vamos a iniciar de una manera explícita por el Nuevo Testamento para que cuando vayamos al Antiguo Testamento no nos ocurra como ahorita me ocurrió a mí. Estaba leyendo el primer capítulo del Génesis y me confundí, porque me habla de que el primer día había luz y luego el cuarto día que Dios apenas estaba haciendo las lumbreras. Entonces nos confundimos y abandonamos el estudio de la Biblia por no hacerlo de la manera explícita, que es la forma que yo les estoy enseñando el día de hoy. En el Nuevo Testamento, Colosenses, capítulo 1, versículo 15, dice que el Dios tácito, el Dios del Antiguo Testamento, hoy, por medio del Nuevo Testamento, se nos manifiesta, se nos revela, se nos hace visible por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando iniciamos a estudiar el Nuevo Testamento, encontramos primero el Evangelio de Mateo. Luego encontramos el Evangelio de Marcos. Luego encontramos el Evangelio de Lucas. Y posteriormente vamos a encontrar el Evangelio de Juan. Juan. Entonces, ¿por cuál de estos evangelios voy a iniciar? ¿Será que inicio por Mateo, por Marcos o por Lucas? La manera correcta es iniciar por el Evangelio de Juan. ¿Y por qué? Porque el Evangelio de Juan es explícito en mostrarnos la máxima revelación de Dios por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Evangelio de Juan es la médula, es la columna vertebral de toda la Escritura. ¿Qué ocurre con los evangelios Mateo, Marcos y Lucas? Estos tres evangelios se llaman evangelios sinópticos. ¿Qué quiere decir sinópticos? Que los tres hablan de lo mismo, pero con una narrativa diferente. De ahí el nombre sinóptico. ¿Ok? Entonces vamos a iniciar estudiando por el Evangelio de Juan. Esa es la manera correcta de iniciar el estudio de la Biblia. Entonces, en el Nuevo Testamento vemos que Jesucristo es el único camino, Jesucristo es la única verdad y Jesucristo es la vida. También vemos en el Nuevo Testamento que Jesucristo es la luz, y para nosotros poder entender la Biblia tenemos que andar en luz, y esta luz verdadera es nuestro Señor Jesucristo. En el Nuevo Testamento vemos que Jesucristo es el único camino, es la única verdad, y nadie va al Padre si no es por Él. En el Nuevo Testamento y por el Evangelio de Juan encontramos la ruta correcta y perfecta para encontrar toda la verdad que Dios nos ha revelado por medio de la Escritura. ¿Ok?
Esta es la manera que yo veo correcta para iniciar con el estudio de la Biblia. Si ustedes tienen algún conocido que se va a iniciar en el estudio de la Biblia, comparta este video. Y si a usted le gustó este tema, regáleme un like para que este material YouTube lo lleve a otras personas. Dios bendiga, muchas gracias, nos vemos en un próximo video. Chao.